Vamos a comenzar, como siempre, con la lectura. Y ahí la tienen en su pantalla. Es Efesios 4, 25 al 32. ¿Se recuerdan? Comenzamos este tema la vez pasada, pero por razón de los cortes de energía, pues lo suspendimos. Pues hoy lo vamos a ver de nuevo, ¿verdad? Así es que vamos a la lectura. Dice Efesios 4, 25, vamos a leer hasta el 32 y dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar ahora la clase y esperamos en el Señor que nos permita tenerla bien, ¿verdad? Ahora no está lloviendo, ojalá que no hayan cortes de energía, pero la clase de esta noche es la clase número 30 y el tema es principios de una vida nueva y el texto que ya lo leímos es Efesios 4 del 25 al 32. ¿Verdad? Vamos a ir un poquito rápido a los primeros slides porque esto es un repaso, ¿verdad? Esto ya lo vimos en el martes pasado, así es que vamos a arrancar. Principios de una vida nueva. La única evidencia, y ponga atención a esto porque esto es importante, la única evidencia confiable de que una persona ha sido salvada no es una experiencia pasada de recibir a Cristo, sino una vida presente que refleja a Cristo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, si bien es cierto no somos salvos por las obras son la evidencia externa de lo que ya sucedió en nuestro corazón. A través de las obras, nosotros mismos primero podemos confirmar de lo que ya somos y las personas que están con nosotros, nuestras familias, nuestros hermanos en Cristo también pueden atestiguar. En otras palabras, si no hay obras, es correcto que alguien pueda decir, yo no sé si él verdaderamente es salvo, porque a veces vemos el testimonio de alguien y no que seamos nosotros perfectos o que podamos decir de 100% asegurar la salvación de alguien, pero el Señor Jesucristo nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, la única evidencia confiable para nosotros es una nueva vida en Cristo. Las criaturas nuevas actúan como criaturas nuevas. Dios no está haciendo nuevas criaturas a los creyentes de una manera progresiva, sino que los creyentes son aquellos a quienes Él ya ha convertido en nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es decir, nosotros no vamos siendo nuevas criaturas, sino que en un solo momento, cuando recibimos a Cristo, fuimos hechos nuevos. A partir de allí vamos aprendiendo, ¿verdad? Entramos a un proceso de santificación, aprendiendo cómo nosotros tenemos que vivir. Pero somos nueva criatura desde el principio. Entonces, desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo, tiene que haber luces de cambio en nuestra vida. Pablo acaba de demostrar en los versículos anteriores, del 17 al 24, cómo los creyentes saben que la salvación consiste también en dejar de lado el viejo hombre. Eso ya lo vimos, ¿verdad? A un lado, ese quedó crucificado en la cruz y ponerse el nuevo hombre.
Los creyentes no son robots que se limitan a reaccionar de manera automática a los impulsos divinos. O sea, no es Dios apretando botones y nosotros actuando como robots, sino que Dios en su soberanía nos ordena y nosotros reflexionamos y tenemos que actuar. O sea, no solo depende de Dios, las obras que nosotros hacemos, sino que nosotros tenemos la razón, las creemos, las razonamos y decidimos actuar. Si nosotros obedecemos, vamos a ser bendecidos. Si no obedecemos, vamos a ser por Dios reprendidos, ¿verdad? Pero hay parte en nosotros al momento de obrar. Aunque Dios en su soberanía nos convierte en nuevas criaturas, Él también nos manda que en la fuerza del Espíritu subyuguemos, es decir, pongamos abajo, sometamos nuestra condición humana no redimida, la cual todavía reside en nosotros, y que vivamos como criaturas nuevas en sumisión a Cristo, nuestro nuevo amo y Señor. O sea, la condición humana es nuestro cuerpo, nuestra, en parte, nuestra pasada manera de vivir, nuestros hábitos pecaminosos. Dios nos manda a someterlos, a subyugarlos a través del Espíritu Santo y que reine nuestra nueva naturaleza en Cristo. Esa es la orden que Dios nos manda. Y dice 1 Corintios 9:27, sino que, y aquí Pablo nos dice la manera, y en pocas palabras, esto es disciplina, ¿verdad? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, Pablo dice que todos debemos de tener algún tipo de disciplina cristiana que nos permita a nosotros dar frutos, que nos permita a nosotros tener control de nuestra propia vida cristiana. Si bien es cierto, el Espíritu Santo está entre nosotros, pero amados hermanos, en nuestros hechos, el que tiene la última palabra de lo que hacemos o no hacemos, somos nosotros. Y por eso es que se nos reprende, pues, ¿verdad? Por eso es que se nos corrige. Entonces, allí hay una combinación entre mis hechos y la orden de Dios. Mucho tiene que ver la fe, por supuesto, y el Espíritu Santo. La paradoja de la vida cristiana es que tanto la soberanía de Dios como la voluntad del hombre están en pleno funcionamiento. El creyente fiel responde de manera positiva a las declaraciones y a los mandatos soberanos de Dios. Solamente el creyente fiel, oiga, responde de manera positiva, es decir, recibe, acepta y hace la voluntad de Dios para nosotros. Y si decimos que hay creyente fiel, quiere decir que también hay creyentes que no son fieles. Ahí usted deberá saber dónde se debe ubicar, ¿verdad? Si es un creyente que está queriendo hacer la voluntad de Dios o un creyente que pues, cree que tiene opciones. En Efesios 4:25 al 32, Pablo da mandatos que reflejan varios contrastes entre la vida vieja y la nueva, con base a su novedad de vida. Los creyentes deben cambiar de tal modo que pasen, y estos son 5 puntos, de mentir a hablar la verdad. Número 2, del enojo injusto a la ira justa. Número 3, del robo a la generosidad. Número 4, de las palabras destructivas a las palabras edificantes. Y número 5, de los vicios naturales a las virtudes sobrenaturales. Esos 5 puntos son los que vamos a tratar de ver ahora. Vamos a verlo así un poquito rápido, pero recuerde que si usted tiene alguna pregunta, siempre la puede hacer y con gusto, en la medida de nuestras posibilidades, damos la respuesta. Ahora, número 1, de mentir a hablar verdad. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando, haciendo a un lado, apartando la mentira, porque usted y yo tenemos la opción siempre de decir la verdad o de mentir. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fíjense que aquí da específicamente
con quienes nosotros debemos de procurar al 100% hablar la verdad, porque dice con su prójimo, pero ¿a qué prójimo se refiere? Este no es un prójimo general a toda la humanidad, sino que dice, porque somos miembros los unos de los otros, y usted no es miembro de una persona impía, sino que usted es miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, este prójimo que aparece acá no se refiere a toda la humanidad, sino que se refiere a los hermanos en Cristo. Por supuesto, si nosotros mentimos delante del impío, delante de Dios también es pecado. Los mentirosos, oiga esto, por favor, porque en algún momento todos tenemos la posibilidad de mentir, la opción de mentir. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Verdad? Bendito sea el Señor, que allá en 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice que esto éramos algunos de nosotros, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados por el Espíritu del Señor, ¿verdad? Entonces, pero aquí nos está diciendo, y Apocalipsis 21 es casi ya al final del Apocalipsis. A este momento, cuando este versículo se haga una realidad, nosotros tendremos ya bastante tiempo de estar en el cielo. No porque necesariamente nos muramos, sino que a ese momento la iglesia ya ha sido arrebatada. O sea que hayamos muerto o no, ya pasó el arrebatamiento y eso quiere decir que ya vamos a estar en el cielo. Entonces, los mentirosos dice que no van a estar en el reino de los cielos. Y por eso es que Pablo dice que en Efesios 4:25 que tenemos que pasar de mentir a hablar la verdad. Un creyente puede caer en la mentira tanto como puede caer en cualquier pecado. Pero si mentir es un hábito continuo en su vida que procede de un corazón que procura engañar, carece de toda base bíblica para creer que es un cristiano. Se los voy a repetir y póngale mucha atención. Un creyente puede caer en la mentira tanto como puede caer en cualquier pecado. Pero si su mentir es un hábito continuo, o sea, algo que hace de manera habitual en su vida, que procede de un corazón que procura engañar, es decir, de un corazón que planea engañar, o sea que miente de manera premeditada. Entonces, y si lo miente de manera premeditada y si lo hace continuamente, carece de toda base bíblica para creer que es un cristiano. Usted me dirá, pastor, pero eso es muy drástico. Si quiere, volvemos a leer el versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis. ¿Verdad? Ahí no hay tales de hacerle algún adapte o que crea que porque yo le voy a decir, no, hermano, usted puede mentir, ¿verdad? Pero ya sabe. No, ahí está la palabra. Yo lo que hago es traer a la palestra la palabra. Así es que si nosotros mantenemos un hábito de mentir, es tiempo que nosotros vayamos comenzando a cambiar, comenzando a pedirle al Señor que nos fortalezca para aprender a decir la verdad y aprender a hacernos responsables de lo que decimos, ¿verdad? Cuando nosotros mentimos para sacar un provecho, estamos haciendo lo mismo que hace Satanás, ¿verdad? Quien dice la escritura que es padre de toda mentira. Así es que sigamos. No hay preguntas. Yo creo que ahorita vamos súper claro, ¿verdad? Quien miente persistentemente en su vida cotidiana demuestra realmente de quién es hijo. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ayúdanos, por favor. ¿Crees que puedes buscar a Juan 8:44 así rapidito? Aquí el Señor Jesucristo en algún momento le dijo a los fariseos quién era su padre, porque él dijo que él venía del Señor, ¿verdad? Venía de Dios y ellos no lo podían conocer porque no eran de Dios. Y inmediatamente les dijo, vosotros
sois, ¿verdad? De vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vamos a ver, aquí nos lo lee ahorita la hermana Luisi. Que el Señor les bendiga. Y Juan 8:44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces, amados, quien miente persistentemente en su vida cotidiana demuestra realmente de quién es hijo. Le pregunto a usted, en su relación con la mentira, ¿de quién es hijo usted? No diga nada, por favor. Vamos a ver. Desde el tiempo de la caída, la mentira ha sido la característica común de la humanidad no redimida. Nuestra sociedad hoy día depende tanto de la mentira que si de repente recurriera a decir la verdad en todo, la manera como vivimos en el sistema actual de las cosas entraría en colapso. El cristiano pone a un lado la mentira y la desecha por completo, de tal modo que pueda tener plena libertad de movimiento para hacer la obra justa del Señor. En otras palabras, amados hermanos, nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte para hablar verdad, porque la mentira es un tropiezo para desarrollar nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y para hacer la obra del Señor, ¿verdad? Así es que pónganle mucha atención a eso. El mundo, perdón, el mundo está tan lleno de mentira que a veces parece que la mentira no es pecado, pero amados, sí lo es. Amén. Pablo pasa de la prohibición negativa al mandato positivo. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Cristo mismo es el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Versículo 17. Y la palabra de Dios es verdad. Juan 17:17. Cuando una persona se convierte en creyente, sale del dominio de la mentira para entrar al dominio de la verdad. Y por ende, toda forma de mentira es en absoluto incongruente con una nueva identidad. No obstante, la veracidad no nos exige decir todo lo que sepamos sin consideración a las consecuencias. Ok, aquí estamos hablando, mire, Pablo nos dice que nosotros, la prohibición que es, dice, pasa de la prohibición negativa al mandato positivo. O sea, nos prohíbe a hablar mentira para hablar verdad, ¿verdad? Y por eso es que dice hablar verdad cada uno con su prójimo. Y viendo Amén. de dónde somos, viendo hacia dónde vamos, viendo quién es nuestro Padre y cómo es nuestra nueva identidad, la mentira no es congruente. No pega, ¿verdad? No es, ¿cómo se llama? No es atinente a la vida del cristiano. No obstante, oiga este último punto. La veracidad no nos exige decir todo lo que sepamos sin consideración a las consecuencias. O sea, hay personas que dicen, yo soy sincero, pastor, y yo digo las cosas así como las siento. Y la verdad es que el cristiano recibió misericordia. Si Dios actuara con nosotros, así como Él siente, como Él sintiera por nuestro pecado, yo creo que ninguno de nosotros estaría vivo, ¿verdad? Si Dios nos dejara caer en nosotros las consecuencias de las cosas que nosotros hacemos, amados, yo creo que otro fuera el cuento, otra fuera nuestra realidad. Pero Dios siempre, y la Biblia dice, son nuevas sus misericordias todos los días. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros sabemos una verdad, y principalmente una verdad de otra persona, para hacerla, decir verdad, nosotros tenemos que meditar mucho en la consecuencia, ¿verdad? E inclusive nuestra propia verdad. El hecho de que seamos sinceros, eso no nos obliga
a contarle toda nuestra vida y obra a toda la gente, o contarle el relato de nuestro pecado a todas las personas, o entrar en detalles que no son correctos. Entonces, esto quiere decir que tiene que haber un filtro de misericordia y de prudencia en nuestra verdad siempre, Amén. ¿verdad? Entonces, no sé si se entiende eso. ¿Verdad? Que el hecho de que Dios nos dice que no seamos mentirosos no quiere decir que vamos a andar cantando de la seca a la meca o en todos lados todo lo que nosotros sepamos de nosotros y de otras personas. Eso no debe ser así. Tenemos que ser prudentes. Amén. Tampoco nos demanda tampoco nos demanda que descarguemos todos nuestros sentimientos heridos, dudas y rasquemos y resquemores que aquellos que nos disgustan, todo aquello que nos molesta, ¿verdad, Sí, pastor? amén. O todos los resentimientos que están dentro de cada uno de nosotros. En esa clase de falsa honestidad promovida por la psicología freudiana y otras filosofías de ese tipo. Y mucho en este tiempo está en boga de decir, no, hay que enseñarle a los chicos a ser asertivos. Primeramente hay que enseñarles a tener misericordia y ser piadosos y ser prudentes ante todo, y para que luego ellos puedan aplicar la asertividad, porque algunas veces vamos conforme la corriente del mundo, y nosotros como hijos de Dios primero tenemos que tener empatía con las demás personas para poder hablar con sinceridad y tener misericordia ante todo, como Cristo lo ha tenido con cada uno de nosotros. O sea, lo que aquí prácticamente este párrafo está diciendo, ¿verdad? Es que no entremos en esa cuestión del catarsis, ¿verdad? Necesito liberar y necesito decirte estas cosas para sentirme mejor. Dice, tampoco nos demanda que descarguemos todos nuestros sentimientos heridos, dudas, resquemores, o sea, son temores viejos sobre aquello que nos disgusta. En esa clase de falsa honestidad promovida por la psicología freudiana de De Freud Freud. y otras filosofías de ese tipo. Amados, si bien es cierto, tiene cierto éxito la filosofía, o perdón, la psicología en este mundo, pero quien nos conoce mejor es Dios. ¿Verdad? Y si usted tiene problemas interiores, usted tiene que ir a Dios, descárguese en Dios. ¿Quiere algún tipo de catarsis? Hágala con Dios, ¿verdad? No tiene usted que andar, pastor, quiero una consejería. Yo con gusto se la doy, pero usted tiene que ser muy prudente con las cosas que habla, porque las cosas que usted suelte ya no las puede recuperar. No sé si me doy a entender. Lo que usted diga ya no puede llevarlo para adentro. Entonces, cuando usted quiere venir y quiere hablar algo de su intimidad o de la intimidad de otra persona, usted tiene que ser muy, pero muy prudente, ¿verdad? Porque todas las palabras que dejamos dejan huella. Y la Biblia dice que nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal, es decir, bien pensadas. ¿Y vas a decir algo? Amén. Sí, exactamente lo que tú acabas de decir, que nuestras palabras tienen que ser sazonadas, y principalmente que la palabra, que cuando nosotros contamos algo o cuando nosotros decimos alguna cosa que quizás deberíamos de guardarla en el corazón, nos volvemos presa de la otra persona, porque algunas veces nosotros decimos mi amigo, pero no hay mejor amigo que Cristo, y ir a Él. Y si tenemos algo que nosotros queremos como desahogarnos o descargarnos, pues ir a Cristo en oración, yo pienso que es la mejor solución. Y si hablamos de catarsis, pues la meditación con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y usted puede sentir muy seguro a una persona. Y usted puede decir, es mi amigo o es mi amiga, y en ella puedo confiar. Pero acuérdese que todas las relaciones humanas, aunque le parezca que no, son condicionales. Amén. Y en algún momento su amigo, por alguna razón, amigo o amiga o hermano en Cristo, que usted le ha confesado las cosas más íntimas, puede enojarse con usted. Y cada cosa que usted le dijo son piedras que usted le ha dado en su mano
para que las utilice contra usted si él quiere. Y como nos dice la palabra de Dios, es bien duro este versículo, pero nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Correcto. Nosotros siempre debemos de cuidarnos, cuidar nuestra familia, nuestro entorno y principalmente cuidarnos a sí mismo para no caer en las manos de otra persona que posiblemente solo no es realmente nuestro amigo, y para poder cuidar todo nuestro ser, porque nosotros somos de Cristo y no podemos exponernos al mundo, sino que también cuidar el corazón de nuestros hijos, que es muy importante. La Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda Guarda tu nuestro corazón corazón. porque de él mana la vida. Vida. Se le voy a Amén. poner un ejemplo. Imagínese que usted tenga un socio y usted se llevan tan bien, ¿verdad? Y usted le tiene tanta confianza, pero usted le da una tarjeta adicional de la cuenta de la empresa y usted le da la oportunidad de sacar todo el dinero que necesite porque usted ha confiado en él. Pero llega un momento que están en total disgusto, ¿verdad? Que están molestos unos con otros. ¿Usted qué es lo que va a querer hacer? Ahora, gracias a Dios, a través de la internet podemos suspender una tarjeta casi inmediatamente, pero hay un lapso donde esta persona puede sacar dinero. Imagínese que usted le dé a una empleada en su casa las llaves de todo, inclusive donde usted tiene dinero o donde usted tiene sus joyas, y de repente la empleada le dice, mire, le habla por teléfono, usted no está en su casa, ya me voy de aquí, estoy enojado y salud. Y entonces, ¿qué piensa usted? Y usted sale corriendo para su casa queriendo que no agarre nada, pero en ese lapso ya agarró joyas, ya agarró dinero. ¿Por qué? Porque la amistad se rompió. Todas las amistades, las relaciones humanas son quebrantables. ¿Me escuchan? Todas las relaciones humanas. Así como hijos que van contra sus padres, padres contra sus hijos, amigos contra sus amigos, etcétera, etcétera. Todo es quebrantable. Así que no confíe. Entonces tiene que ser prudente. Sigamos, Amén. por favor. Y le insistimos tanto porque hemos visto tanta cosa, amados hermanos, tanta cosa. Deslealtad. Sí. Nuestro interés como cristianos debe enfocarse en permitirle a Dios tratar con nuestros sentimientos afectados y removerlos, no expresarlos de manera caprichosa en algún intento inecto de autojustificación o con la expectación desviada de que su simple expresión los hará desaparecer de alguna manera o enmendará relaciones rotas rotas a causa de O ellos. sea, lo que está diciendo, no necesariamente que usted le abra su corazón a alguien y le muestre que usted está molesto, no necesariamente eso va a arreglar la situación. Sabios, sean Amén. sabios, por favor. Una cosa es admitir sin reparos que no somos perfectos ni libres de pecado. Otra muy diferente, es difundir ampliamente relatos detallados de nuestro pecado. Eso siempre es un error. Correcto, es un error. Decía el pastor fundador, las pecas de mi espalda solo las conoce mi esposa, ¿verdad? Y eso, por supuesto, la familia, ¿verdad? Pero eso tiene que tomarlo en cuenta, por favor. Amén. Cada uno de nosotros debemos hablar verdad con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La palabra prójimo se define por la frase miembros los unos de los otros. Y este pasaje significa hermanos. En este pasaje, como les dije al principio, en este pasaje significa, la palabra prójimo no es todo el mundo, sino que hermanos. La iglesia no puede funcionar de manera correcta si sus miembros oscurecen y ocultan la verdad los unos de los otros, o sin dejar de trabajar juntos, o si dejan de trabajar juntos con honestidad y amor. No podemos ministrar con efectividad los unos a los otros o con los demás si hablamos. Si no hablamos la verdad
en amor. Efesios 4:15, especialmente entre nuestros hermanos. Y número 2, de enojo injusto a enojo justo. O sea, recuerde que Pablo nos está diciendo que tenemos que cambiar de conducta, ¿verdad? Entonces, aquí nos está diciendo que del enojo injusto, nosotros tenemos que pasar si acaso nos vamos a enojar, que ese enojo sea justo, pero ya vamos a ver eso para que no tengamos dudas. Amén. Y nos dice así el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27, ni deis lugar al diablo. La palabra airaos es, por supuesto, es enojo, De ¿verdad? enojo. Entonces nos dices, enójense, pero no pequen. Está bien difícil, ¿verdad? Enojarse y no pecar. Así que yo diría, mejor no se enojen, no se metan en líos, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, le está poniendo un plazo al enojo, ¿verdad? Si quiere no duerma de enojado. Primero no peque. No sé cómo hacer estar enojado y no pecar, ¿verdad? Con otra persona. No se ponga el sol sobre su enojo. Al levantarse, usted ya perdonó. ¿Por qué? Porque si no, usted da lugar al diablo. Amén. Espérame que esto esté en negro. Parorgismos, que significa enojo, no es un arranque de ira momentáneo y externo ni un resentimiento interno y efervescente, sino una convicción profunda, determinada y arraigada. Su uso en el Nuevo Testamento representa una emoción buena o mala, dependiendo de la motivación y propósito. O sea que estamos hablando de un enojo que no nace de una cosa que pasó inmediatamente, sino que de algo que lo tenemos guardado en el corazón y está a punto de convertirse en resentimiento. El mandato de Pablo es airaos, de orgizo, con el suplemento condicional, pero no pequéis. O sea, inmediatamente, enójense, pero no pequen. Ajá. Es bien difícil. Sí. En Así no esta se puede. Sí, a veces no se puede y por eso es que mejor no se enoje, ¿verdad? Y vaya a Dios y pida a Dios fuerzas, porque es bien difícil, bien difícil. Y como aquí las palabras las soltamos fácil y a veces si las palabras no son nada, ¿cómo? No pesa. Sigamos. Amén. En esta declaración, el apóstol podría estar legitimando la indignación justa, el enojo hacia todo lo malo y todo lo que hace contra la persona del Señor y contra su voluntad y propósito. Ahora, yo le quiero preguntar algo, le quiero preguntar así en general. ¿El amor y el odio son contrarios? ¿Cree usted que el amor puede provocar odio? ¿Ah? ¿Cree usted que son completamente contrarios o no? Sí, Sí son contrarios. yo digo que sí. El amor no puede provocar odio. Vamos a ver otra opinión. Sí, el amor sí puede provocar odio Ok. en un enojo, pero sí, o sea, son sentimientos contrarios porque uno desea el bien y otro el mal, pero sí, uno puede provocar al otro. Con la misma intensidad, dice Ajá. que se ama. Dime, hijo. Yo creo que no, porque si de verdad ama, ¿por qué va a querer hacerle mal al otro? Pues Ajá, ok. Hermana Anita, ¿qué piensa? No, yo pienso ¿El que no, amor porque puede provocar odio? sí, porque por mucho que uno quiera, pero si le sacan, dijo, por más amor que haya, siempre explota, dijo. Sí, y de hecho, la persona que uno ama duele más las heridas, ¿verdad? Sí. Eso se llama, eso se dice lo que el amor dio. Sí, pero fíjense que la idea de que el amor provoca odio es esta, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ama a los animales? Sí. Ok. No. Ok, vamos a ver. Pensemos en el amor a los animales. ¿Qué siente usted cuando ve un maltrato a un animal?
Cólera. Ujú. Cólera. ¿Usted ama a sus hijos? Sí. Ujú. Qué siente contra alguien que continuamente maltrata a sus hijos? Más cólera. Ajá. Que puede llegar al odio, ¿sí o no? Sí. Ujú. Lo que le hagan a sus hijos fácilmente nos hace llegar al odio. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el amor puede provocar odio. Nosotros amamos a Dios. La Biblia nos manda a que peleemos, por decirlo así, o porque contendamos por la palabra de Dios. Y de hecho, cuando alguien se refiere de manera despectiva y con palabras obscenas al Señor Jesucristo, ¿qué siente usted? Cólera y ganas de pelear. Correcto. ¿Qué cree que sintió el Señor Jesucristo cuando llegó al templo y vio en Jerusalén y vio el gran negocio que tenían en la entrada del templo? Se enojó. Y correcto, se enojó y, y vio lo que importaba ahí era el negocio y nunca la adoración. Destruyó todo. El Señor destruyó todo en un enojo santo. Entonces, a eso se refiere acá, ¿verdad? Airaos, usted se puede enojar, pero cuando son cosas que dañan su amor, pero no su amor propio, sino que dañan el nombre del Señor, que dañan sus hijos. O sea, si se va a enojar, que no sea por una cosa que puede ser reemplazada. Nuestros hijos no pueden ser reemplazados. Nuestra vida no puede ser reemplazada. Nuestra fe tampoco. Pero que no sea que porque le quitó un parqueo, que porque le quitó algún dinero, ahí tenemos que ser muy sabios, ¿no? Que no sea por cuestiones que pueden ser, que se pueden reponer, porque todas las cosas que nos pasan, todas las cosas tienen un propósito, cosas buenas y cosas malas. Y aún, mire, aún yo veo que aún las cosas buenas tienen escondida una prueba. Aún la bendición tiene escondida una prueba, ¿verdad? Porque si amamos más la bendición o ese estado de bendición, podemos alejarnos del Señor. Entonces nosotros tenemos que ser muy, muy sabios, ¿verdad? En esto. Y fíjense lo que dice el siguiente, el último párrafo de esta slide. Es el enojo del pueblo. ¿O leo el anterior? No léelo, por favor, el anterior. Sí. Ajá. Y que es la parte que acabas de explicar. En esta declaración, el apóstol podría estar legitimando la indignación injusta, el enojo hacia todo lo malo y todo lo que se hace contra la persona del Señor y contra su voluntad y propósito. O sea que nos está dando el parámetro por las cosas que sí podemos no pelear, pero sí guardar una posición como para podernos enojar justificando. Es el enojo del pueblo del Señor que aborrece la maldad. Salmo 69:9. Es el enojo que detesta la injusticia, la inmoralidad y la impiedad de todo tipo. Ahí está un solo atarrayazo. Sí, correcto. Si usted se recuerda, el domingo vimos que la característica principal de un cristiano es la justicia. Entonces, como amamos la justicia y principalmente la justicia que viene de Dios, el cristiano debería de ser reactivo en cuanto ve injusticia, ¿verdad? Pero con todo y eso tiene que haber mucha sabiduría. Entonces, Amén. este airaos, enojarse, uno no debería enojarse en su casa. En su casa están las personas que usted más ama. Uno dice, no, es que yo voy a trabajar por la familia. ¿Y cómo es que llega la familia y le gritamos a medio mundo? Pues porque estamos descontrolados por lo que nos pasó allá afuera y aquí estamos, el vaso ya está lleno y entonces caen unas 4 gotas porque siempre vamos a encontrar algo que no nos guste en la casa por nuestra ausencia y vamos a salir con el machete desenvainado porque nuestra paciencia se acabó allá afuera.
Y yo considero que nuestra familia es más importante que el trabajo. ¿Sí o no? Por eso trabajamos. Amén. Por eso trabajamos. Si mi familia no fuera tan importante, yo no trabajara los sábados, que es el día más pesado. Pero como mi familia es la más importante, trabajamos hasta sábado, pues, y a veces hasta domingo. Entonces, allí nosotros tenemos que pensar, amados, el tipo de reacción que nosotros tenemos. Ahí yo no puedo cambiar la palabra. Airaos, pero no pequéis, nos dice. Enójate si quieres, enójate. Pero no has, y uno puede enojar, uno puede pecar de acción o de omisión. ¿Sí? De palabra o de hecho también. Así es que pongámonos muy sabios al respecto. Lo puse mal. Jesús siempre se enojaba justamente cuando la gente no honraba al Padre o cuando otras personas eran tratadas mal, pero él nunca se enojó de manera egoísta por cosas hechas en su contra. Esa es la medida del enojo justo. Ese es el enojo justo. Si usted se quiere enojar por otras cosas, enójese, amados, pero entienda que vamos a dar cuentas de toda palabra ociosa. O sea, este es un consejo, pues, pero usted esté libre de enojarse aún porque le subieron las luces de un carro, ¿verdad? Pero sepa, entienda y asimile que las consecuencias las va a llevar usted y que Dios le está, esto que aparece ahí, airaos pero no pequéis, no es una sugerencia, es una orden. El enojo que es egoísta, indisciplinado y vengativo es pecaminoso y no tiene lugar en la vida cristiana, ni siquiera de manera temporal. En cambio, el enojo que no es egoísta y se basa en el amor de Dios y el interés en otros, no solo es permisible, sino ordenado. Amén. El enojo, que sí es pecado, por otra parte, es la clase de enojo que se motiva por la defensa personal y el servicio a uno mismo, cuando se guarda rencor y resentimiento por lo que ha hecho contra nosotros. Es la clase de enojo que conduce al homicidio y a recibir el juicio de Dios. Ahí nos vamos ya al extremo. Ese es el enojo ¿verdad? egoísta. Extremo. Mire, el Señor dice en 1 Corintios, habla de cuando los hermanos se han metido en juicios por deudas o por situaciones, ¿verdad? Entre hermanos se van al juzgado. Y entonces Pablo les dice, ¿y que no pudiste soportar la ofensa? ¿Que no pudiste el soportar ser defraudado? ¿Te quitó algo, no te lo devolvió? ¿No pudiste soportarlo? ¿No pudiste entregárselo al Señor para que Dios te lo devolviera? Es lo que Pablo está diciendo. Entonces, por las situaciones que usualmente nos enojamos, nosotros no nos deberíamos de enojar. Cuando no nos salen las cosas como nosotros quisimos en el trabajo e hicimos todo lo posible para que saliera bien y no salió bien, le pregunto yo, ¿quién tiene control de las cosas? ¿Quién, hermano José Asensio, quién tiene control de las cosas? Dios. Y entonces cuando verdaderamente me enojo, ¿con quién me enojo? Entonces, tranquilícense. Aquí yo les digo, hablé con el hermano Asensio porque, pues sí, si se me enoja, pues después le va a ir el enojo. Pero la verdad es que a todos nos pasa. A todos nos pasa. Y cuando nos enojamos, el problema es lo que sigue, ¿verdad? Lo que sigue, lo que vamos a ver en este párrafo, y es quien sale ganando y que nos afecta. Amén. No obstante, aún el enojo justo puede caer con facilidad en la amargura, el resentimiento y la autojustificación. En consecuencia, Pablo prosigue a decir, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aún el enojo mejor motivado se puede agriar y por esa razón debemos dejarlo a un lado al final del día.
Si nos vamos a dormir sin resolverlo, es probable que le dé ocasión o lugar al diablo para utilizarlo para fines destructivos. Si se prolonga el enojo, se puede empezar a buscar venganza y violar ese modo y violar de ese modo el principio. Leo Romanos Por favor, 12. les pongo un ejemplo. Ajá, Les pongo un ejemplo. del Imagínense que principio. usted se va enojado con alguien fuera de la casa, porque le robó, porque no cumplió, por lo que sea. En el trabajo lo hizo quedar mal. Y usted se va para su cuarto y en lugar de arrodillarse y decirle al Señor, Señor, estoy enojadísimo por lo que me hizo fulano, y pedir perdón por el enojo para que Dios nos perdone y nos limpie de toda maldad, sino que nos vamos a dormir, nos vamos a acostar. Y como estamos alterados, no nos vamos a dormir inmediatamente, sino que comenzamos a darle vuelta a la idea. Y somos creativos. Cuando estamos enojados, somos bien creativos, ¿sí o no? Entonces, si usted le ha seguido dando vuelta, lo más probable es que hasta sueñe con el problema. Y cuando al siguiente día usted vuelve a ver a la persona que le dañó, usted ya va con esa espada bien afilada a recaudar el pecado siguiente del día. Amén. Y Romanos 12, 17 y siguiente nos dice así: si es posible, perdón, en 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese, Oiga, ¿si tú quién? si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Esa es la actitud del creyente que ha sido defraudado. El creyente que ha recibido mal y ha dado bien, pero ha recibido mal. Entonces tenemos, amados, recuerde, somos nueva criatura. Pongamos a que domine el Espíritu Santo en esa nueva criatura. En cualquier tipo de enojo, si se decide tolerarlo, el resultado será darle la oportunidad al diablo, cuando debemos hacer lo contrario, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2:11. Quiero explicar esto. Dice, en cualquier tipo de enojo, si se decide tolerarlo. Aquí no está hablando de tolerar la ofensa, sino que está hablando de tolerar el sentimiento de enojo que hay en nosotros. Lo mantenemos ahí, le damos vuelta, ¿verdad? Así es como cuando usted tiene una carne allí y le da vuelta y le vuelve a dar vuelta y le vuelve a dar vuelta y ahí la tiene dando vuelta. Al final eso se va a quedar, se va a quemar. Entonces, el tolerar el enojo es mantenerlo en la mente. Le hicieron daño, le hicieron algo. Póngalo en las manos de Dios. Él es nuestro Padre. Él es nuestro vengador. Él es el que va a dar juicio. Él es el que va a dar lo necesario. Y óigame, si nosotros, dice la Biblia, que bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cuál tentación? De darle en la cabeza al que le hizo algo malo. Dios, y cuando dice bienaventurado es feliz. ¿Por qué? Porque Dios lo va a bendecir después. Amén. Si no obedecemos en esto al Señor, estaremos alimentando nuestro orgullo con lástima de nosotros mismos. Orgullo, justicia en nuestra mente, venganza, defensa de nuestros derechos y todos los demás tipos de pecado y violación egoísta de la santa voluntad de Dios. Entonces, allí lo que nos está diciendo, usted se va a meter en problemas, se va a meter en venganza y usted va a entrar en pecado y va a ser aparte de la voluntad de Dios. Y siempre que infringimos la voluntad de Dios, amados hermanos, siempre vamos a recibir consecuencias. Número 3.
de robar a dar con generosidad. Efesios 4:28 y nos dice así: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí cambia la cosa. ¿Verdad? Aquí, esto de hecho, todos trabajamos, ¿verdad? Pero hay quienes se aprovechan y, no sé, roban o engañan, estafan. Aquí dice, si usted es nueva criatura, no lo haga más. Pablo expone un cambio en el que se pasa del robo a la generosidad. Nadie está por completo libre de la tentación de robar. Existe cierta atracción carnal en el hecho de tomar lo que no nos pertenece y pasar desapercibidos. ¿Verdad? Como sacar ventaja de algo, pero de manera deshonesta. Ilícita. El viejo hombre tenía una inclinación intrínseca a robar. Y esa es una de las muchas características del viejo hombre, que son extirpadas por el nuevo hombre creado según Dios. El cristiano debe obedecer el mandato, no hurtes más, del cual se deriva cleptomanía. Y O sea, la palabra griega es klepto, Klepto, ¿verdad? ajá. El hurtar, el robar, del cual se deriva lo que nosotros conocemos como kleptomanía. Ajá, y algunas veces es simplemente, como tú dijiste, tomar ventaja. Queremos tomar, de cada paso que damos, queremos adquirir algo, adquirir beneficio, adquirir ventajas. Amén. Ujú. Para el cristiano, la alternativa al hurto es que se trabaje. O sea, en lugar de aprovecharse de alguien, de robar a alguien, de robar algo, el Señor nos manda a trabajar, ¿verdad? Allí nosotros tenemos que, yo sé, todos los que estamos acá somos trabajadores, pero hay una, no sé, una tentación de sacar algún tipo de ventaja, ¿verdad? Como que parezco más astuto si logro sacar algo, pero no es así, porque al final de cuentas todo lo hacemos bajo los ojos de Dios y Él nos va a dar la consecuencia. Vale aclarar que cuando decimos ventaja, ventaja ilícita, Ilícita, algo por supuesto. ilegal, ¿verdad? Sí, porque si nosotros los negocios correctos o trabajos correctos Merecen definitivamente ganancia. que el ser cristiano no nos inhibe de tener riquezas. De la prosperidad, así Correcto, es. riquezas honestas, ¿verdad? Riquezas honestas. Para que tenga que compartir, nos dice, para el cristiano la alternativa al hurto es que trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es parte del plan de Dios, que trabajen todos los que estén en capacidad de hacerle. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Fíjense que nosotros tenemos relación, ¿verdad? Aparte familiar, ¿verdad? Si estamos hablando de como personas, tenemos relación en dos puntos. Número uno, en la adoración en la casa del Señor, ¿verdad? Y número dos, todos vamos al cielo. Si usted es creyente, todos vamos al cielo. Ahí convergemos perfectamente. Pero de ahí para allá, cada quien tiene su ocupación, cada quien tiene su trabajo, cada quien tiene sus propias actividades seculares, cada quien, y es algo que usted no, el cristianismo no lo tiene que detener, ¿verdad? Entonces, tiene que tener su trabajo, y desarrollese y crezca y avance cada vez más. Eso no tiene ningún problema con la vida cristiana. Pero el cristianismo nos manda a ser personas productivas. Pero, tanto así que dice que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, ¿verdad? Amén. Y luego nos dice, el cristiano que no trabaja y no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso lo encontramos en Primera de Timoteo 5:8. Oiga eso, el cristiano tiene que trabajar, ¿verdad? El cristiano tiene, ¿por qué? Porque con eso provee para su casa y con eso provee para bendecir a otros. Y nosotros los cristianos estamos llamados en la medida de nuestras capacidades
a ser generosos. No estoy diciendo capacidades emocionales, ¿verdad? Porque algunos de tacaños no dan, ¿verdad? Ni ofrendan, ni nada, ni ayudan a otras personas, ayudan con lo de otras personas, pero no con sus propios bienes. Entonces, realmente el cristiano tiene que compartir con su prójimo, con la obra del Señor, ya no con su familia es algo que pues es automático, ¿no? Y en cuanto, es más, el Señor dijo, y si ustedes hacen bien a las personas que les aman, ¿qué de bueno hacen? ¿Qué de bueno hacen? Es compartir con otras personas. El producto de nuestra labor debería ser lo que es bueno mediante un trabajo honesto, honorable y productivo. El término ágatos, bueno, connota aquello que es bueno en calidad y se refiere aquí a un empleo que honre a Dios, haciendo con sus propias manos. Subraya la verdad de que la norma es que cada persona sea responsable de proveer para sí mismo y aún más de compartir con ellos, con aquellos que padecen necesidad a pesar de trabajar duro o debido a la pobreza. Nuestro trabajo no solo debería, no debería lastimar a nadie, también debe realizarse con el propósito específico de hacerles el bien y ayudarles para compartir con el que padece necesidad. O sea, mire, la Biblia dice que nosotros estamos puestos para que llevemos bendición. Y si Dios tiene programada la bendición a nosotros, es para estas dos palabras que aparecen ahí en negrías, para compartir, para gozar, por supuesto, pero para compartir. Nuestro trabajo no solo no debería lastimar a nadie, ¿verdad? Eso ya lo leímos. Amén. Entonces dice, el deseo de un cristiano, por favor, ¿qué hay? El deseo de un cristiano de obtener mayores ingresos debería estar motivado por el propósito de estar en capacidad de dar más y ayudar más allá de hacer provisión para las necesidades básicas de él y con su familia. El cristiano prospera para poder dar, como los demás aspectos de su vida. La ocupación de un cristiano, sea de forma directa o indirecta, debería por sobre todas las cosas ser un medio de servicio a Dios, a los demás. Y a los demás. Y a los demás. Hechos 20:35 nos dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, bienaventurado es dar que recibir. Amén. Amén. Entonces, amados, esto debería de quedar claro con esto, ¿verdad? Que nosotros estamos hechos también para dar. Y el número 4 nos dice, de palabras corrompidas a palabras edificantes. Yo creo que vamos a llegar hasta aquí este día, ¿verdad? Ya son pasadas las 9 de la noche. Y estos dos puntos que vienen requieren un tiempo para meditarlos, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a la clase la vamos a dejar hasta aquí. Y esperamos de verdad en el Señor, pues que pues podamos nosotros aprender de Dios, ¿verdad? Aprender lo que nosotros estamos viendo y saber que no tenemos que dejarnos gobernar por nuestros deseos carnales, ¿verdad? Tenemos que ser señores de nuestra vida. Tenemos que, a pesar de cualquier tipo de tentación, nosotros tenemos que tener control de lo que nosotros hacemos. Preguntas, amados hermanos. Preguntas. Yo les invito a que puedan volver a ver el material. Ahí va a estar en unos momentos, va a estar ya en YouTube. Y lo puedan ir meditando, porque esto es vida diaria, amados. Eso es vida diaria, no es otra cosa. Son nuestras reacciones diarias a lo que nos sucede todos los días, ¿verdad? Al enojo, a la tentación de sacar ventaja ilícita de algo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que ser muy, muy sabios. ¿Algún comentario? ¿No?
No. Ok, amados hermanos, vamos a terminar aquí la clase.